¿Qué tal? Bienvenidos a Diálogos Judiciales, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, transmitiendo por Canal 28, la televisión inteligente. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la migración, de la situación de migración en México y también de todas estas aristas que se presentan para hablar del tema tanto de los migrantes como del fenómeno de la migración. Y para ello nos acompaña el doctor James Graham. Doctor, en una breve presentación les puedo comentar que el doctor es catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, asimismo es socio de un despacho de abogados, 3CT, además autor de 14 libros. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría, doctor James, darte la bienvenida a nuestro programa Diálogos Judiciales, bienvenido a este espacio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y bienvenido a este espacio de Canal 28 Televisión Inteligente. Estar aquí y casi en mi casa, para decirlo así. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí, James. Y para poder empezar en este tema de la migración, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trabajo, que nos platicaras un poquito de ti y cómo nos vienes a presentar este tema. Va a pasar el tema así porque yo también fui migrante. Hace unos 20 años llegué aquí en México, primero en el DF y después a Monterrey. Y segundo, aparte del litigio que hago todos los días, una de las especialidades son obviamente los asuntos internacionales que nos permite tener contacto justamente con muchos países, entre otros América Latina y América Central, y por lo tanto todos esos factores dan pauta a que es un tema que sí me llama mucho la atención, para decirlo así, por razones personales, ¿no? Así es. Y este tema de ser abogado internacional, nos comentabas antes del programa que tu mismo trabajo te permite tanto llevar trabajo de litigio o de asesoría legal en México como en otros países, ¿es así? Sí, así es. Obviamente por las razones de colegiación obligatoria en los diversos países, ¿no? Tenemos que trabajar con abogados locales, pero sí muchos de nuestros clientes justamente nos contratan para ver asuntos en Estados Unidos, en Europa o en América Latina, hasta que tuvimos casos en Japón, por ejemplo, ¿no? Y uno de los requisitos es que tienes que ser una persona muy abierta a diferentes culturas, diferentes conceptos, ¿no? Y como yo pasé toda mi vida viviendo en todos lados del mundo, forzosamente tuvo que ser muy abierto a muchos idiomas, entre otros, ¿no? Y sí, es una manera de trabajar muy particular. Es unas veces complicado porque te topas en otros países con conceptos que no conoces o que no entiendes, pero forzosamente tienes que hacer el esfuerzo de ponerte, en pocas palabras, el zapato del otro, ¿no? Y entender cómo funcionan las culturas, cómo funcionan las religiones. Por ejemplo, cuando negocias con musulmanes no es lo mismo que con población católica, ¿no? Y Claro, así, sí, ¿no? claro. Y acostumbrarte a todos estos distintos tipos de culturas, Así es. me imagino que te permite una mayor amplitud o un mayor entendimiento de este tema de la migración, el haber estado conociendo de litigios y de asuntos que puede llevar una controversia en distintas partes del mundo, permite que tengas un entendimiento un poquito más amplio de este tema, asimismo de tú mismo haber pasado por Claro. estos trámites, ¿no? Que se puede considerar de esa manera. Sí, yo creo que la palabra clave es tolerancia. Y la tolerancia proviene de la educación. Los dos van de la mano, ¿no? Si vives en muchos países o si te topas con mucha gente que son diferentes a ti, pues hay son dos posibilidades. La una es te cierres y odias y no avanzas, o te abres, eres tolerante y entiendes que no todo es siempre como tú piensas o como tú estás acostumbrado a que sea, ¿no? Y eso te permite vivir. Por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, hay muchos extranjeros, por ejemplo, que se quejan todo el tiempo que están aquí, cosas así. Yo me quejo todo el tiempo que la gente es impuntual, pero es otra cosa. Sí. Lo que quiero decir es que si te quedas todo el tiempo no tienes calidad de vida y nadie te obliga a estar aquí. Viceversa, si tomas la decisión de estar aquí por la razón que sea, como yo, por ejemplo, ¿no? Pues sea tolerante, entiende que las cosas son diferentes, el idioma es diferente, etc., ¿no? Y si te gusta, te metes y lo disfrutas, o si no, eres una persona amagada, para decirlo así. Y yo, por mi parte, disfruto mucho aquí. No todos los días, pero sí, disfruto mucho la vida aquí. Sí, mira, y este tema importantísimo que abordamos, el tema de la tolerancia, México, en una cuestión de migración,
Siempre hemos tocado este tema o lo hemos discutido desde el punto de vista de las personas que salen de México hacia otras partes del mundo, principalmente hacia los Estados Unidos. Ha habido foros, hemos tenido material académico, lo vemos inclusive en las facultades de Derecho, todo este tema que existe entre el intercambio poblacional entre México con otras partes del mundo, pero un tema de actualidad nos lleva a reflexionar sobre cómo es que México está preparado, cuáles son los sistemas que nosotros tenemos en este momento para poder recibir migración. Y en este tema me gustaría que lo abordáramos, James. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema de México en relación con los migrantes? Es decir, de cómo México recibe migrantes. Sí, creo que la primera es que es un tema muy complicado porque es un tema de planeación. Y la planeación no puedes hacerla si primero no tienes conciencia del problema. Entonces, como tú lo dijiste, hasta los últimos años, muy poca gente vinieron a México a migrarse, ¿sí? O fueron extranjeros por matrimonio, cosas así como yo, ¿sí? O a lo mejor uno de los vecinos, Belice o Guatemala, pero siempre pequeños números. Pero hoy ya vemos una primera alerta, porque al inicio se habló de 3.000 personas, ahora ya se hablan casi de 20.000 personas, ¿no? No es lo mismo 3 personas que 3.000 o 300.000 o 3 millones. Y la no planeación ya lo vimos que va a pasar en Europa. Nadie se esperó la ola de Siria y todos esos países, ¿no? Y países como Francia o Alemania, que tienen mayor capacidad económica, mayor infraestructura, va a perder en el piso por la masa que vino. Entonces, la primera cosa que me pasa por la cabeza es México tiene que ya rápidamente implementar infraestructuras para tratar ese problema. Así ¿sí? Y los problemas son dos. El primero es que no cruzan y si cruzan, ¿qué pasa después? Pero no tener esa infraestructura apta a manejar masas puede ser fatal, porque si mañana vienen 300.000, en pocas palabras van a cruzar todo el país sin que nadie los paga. Y eso sí es un problema de primero. Claro, por supuesto. Tengo entendido que hasta el momento algunos países de Centroamérica y de Sudamérica para el ingreso a México únicamente necesitarían un registro para saber que tienen una permanencia limitada, un límite de tiempo para permanecer en México. Esto es una forma de poderlo, digamos, controlar de quienes están en el país, al menos por tránsito. Muchos años se manejó que la migración en México, excepcionalmente los casos como el tuyo, como de muchas otras personas que vienen a radicar, a trabajar, a vivir, por cuestiones personales o profesionales, los números eran pocos. La mayoría de las personas que pasaban por México eran en simple tránsito, Sí, pues, ya sea que tuvieran que estar algunos meses tramitando algunos documentos para poder migrar hacia otra parte del mundo, o bien que pasaban tal como la caravana migrante en este caso, del punto A al punto B, sin ningún problema o sin intenciones de residir. Ahora se maneja este discurso de que las personas tienen la intención de residir por buscar mejores oportunidades y demás, y ese argumento no es la primera vez que se escucha, lo hemos escuchado muchas veces, se ha escuchado de las personas que van a migrar hacia los Estados Unidos, o inclusive el problema de migración que hubo en Europa, que fue masivo por cuestiones de guerra. En relación a eso, ¿crees que México tenga la necesidad de recibir más empleos, o simplemente sería procurar que el tránsito sea del punto A al punto B sin detenimientos? Bueno, buena pregunta. Yo empezaré con la segunda. El problema es que no es de tránsito, porque te lo apuesto que el 98% de las personas no tienen ni una chance, ni una, de obtener inmigración en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera por ellos de cruzar es de manera ilegal. Y sabemos que no es tan sencillo, que la gran mayoría no van a lograrlo. A total, los demás, ¿dónde van a quedarse? Van a quedarse aquí. Entonces, creo que es totalmente falso y es mala política de considerar, es solamente un problema de tránsito. No, esa gente no van a poder cruzar legalmente la frontera por todos los criterios y que después podremos platicar. Así es. Entonces, van a quedarse. Entonces, si tú consideras que es bien que se queden y que tú puedes manejarlo, adelante. Claro. Pero viceversa, si por la razón que sea crees que no se pueden quedar, pues entonces no tienes que dejarles entrar.
Sí, así es. Porque viceversa, ¿cómo vas a deportar tanta gente? Sí, exacto. Entonces el problema se convertiría en eso, que quizá llegar al punto B es muchísimo más difícil que procurar el Exactamente. tránsito, ¿no? Tienes que tener una política de control de entrada. Esa es la entrada que decides. ¿Sí? A lo mejor los americanos tienen criterios demasiado estrictos para no dejar entrar a la gente. Tú puedes tener criterios más suaves y la ley de refugiados mexicana, por ejemplo, es más suave que la americana. Y según tus criterios, puedes dejarles entrar, no hay ningún problema. Pero el filtro tiene que ser la entrada. Porque una vez adentro, ya es demasiado tarde. ¿Sí? Y uno de los problemas en Europa fue justamente eso, que dejaron entrar, le metieron en centros, después tuvieron 1.5 millones de personas en ese centro, no supieron manejarlo, la gente empezó a escaparse, cosas así, Claro. ¿no? Y viceversa, ¿cómo vas a deportar a una persona que no quiere ser deportada? Que es también todo un problema de logística, ¿sí? Porque no lo puedes con la pistola hacia la cabeza meter en un avión. No, el filtro tiene que ser en la frontera. Y ese es un filtro que quizá no estuvo tan fortalecido porque este no era un problema que se había presentado en México. El problema de la migración masiva, el problema de la entrada masiva de personas indocumentadas a México, no había sido un tema que se abordara desde un punto de vista crítico como podría convertirse en algún momento, ¿no? No, y además creo que la geografía no ayuda, porque entiendo que por Chiapas y todo eso, ¿no? Hay muchos ríos, hay mucha selva. Entiendo también el gobierno que no puedes estar a todos lados, ¿no? Más sin embargo, como dicen los jueces, muy mal españoles, uno o el otro, uno o los dos, pero bueno, más sin embargo, sí tienes que reforzar la infraestructura para tomar las medidas necesarias, al menos para controlar lo máximo posible, ¿no? Así es, porque hasta el momento no se han hecho esfuerzos para promoverse, por ejemplo, como hubo en Europa, en el caso de la migración de los ciudadanos sirios, que sabíamos que había villas destinadas para ubicar a los migrantes mientras la ayuda humanitaria llegaba, mientras las oportunidades de empleo, de visaje, de estadía legal, de todas las facilidades que se les pudieron haber dado en su momento para cubrir necesidades propias de los países. Hasta el momento en México no se habían implementado con anterioridad, ¿no? Entonces quizá nos tomaron un poco verdes en cuestión de este sentido, ¿no? No, y creo que es normal, visto que el problema nunca existió. Eso me parece bien. Pero ahorita que el problema existe, no es de esperarse 2, 3, 4, 5 años más para ver cómo resolverlo. Porque, insisto, el problema de inmigración en todos lados del mundo se basa en una palabra que no quiere decir nada por sí misma, pero que tiene mucho valor, que es el precedente. Porque si los 3.000 o 20.000, el precedente es que obtienen automáticamente una visa, va mañana vienen otros 20.000, otros 200.000 y tienes lo que se llama la inmigración masiva. Claro. Pues uno puede lidiar con ella, la quieres o no la quieres, esas son las preguntas que los políticos tienen que hacerse, ¿no? Y las respuestas, pero no esperar que todo te cae encima. Exacto. Porque es una pesadilla y si no me creen, chequen en el periódico lo que pasa en España, Italia, Francia, todos los países que tienen masivamente inmigrado y ya no saben por dónde y cómo. Entonces, ahorita lo tenemos el caso, creo que es un buen caso para que las autoridades federales y o locales, ¿no?, tomen medidas, piensen en planes, piensen en centros, infraestructura, en presupuesto, todo lo que eso implica, ¿no? Así es, y más haciendo una breve reflexión antes de ir a un pequeño corte, tomar a reflexión de manera de lo que puede significar el hecho de no tomar una política migratoria congruente y a tiempo. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Inglaterra, lo vimos en otras partes del mundo en donde los ciudadanos prefieren cerrar completamente las fronteras, cerrarse a este sentido de la tolerancia hacia la migración, sin evaluar de manera congruente cuáles pudieron haber sido los beneficios o bien cuáles serían las consecuencias de lo mismo. Entonces, ese hartazgo que se genera en base a quizá no tener la información completa o que no hubo una política migratoria eficaz, que no necesariamente la política migratoria tiene que ser de no admitir, de no admisión, sino que haya, como tú lo comentas, esa puntualidad en las políticas que le permita a las personas desarrollarse de manera
de buena manera, ¿no? Tanto nacionales como migrantes. Entonces, con esa breve reflexión, los invito a que se queden frente a sus televisores. Estamos con el doctor James Graham, abogado internacional. Estamos platicando de este tema de la migración con un excelente ponente, así que no se separen y aprovechen esta oportunidad. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Este es un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Les recuerdo que estamos tomando el tema de la migración, estamos hablando de sus distintas aristas. Estábamos platicando de este tema de que hay dos palabras claves en la migración. Uno es la tolerancia, es decir, cómo nosotros vamos a poder admitir estos cambios de migración, estas nuevas personas, culturas y demás. Y al mismo tiempo el tema del precedente. Estamos con el doctor James Graham, el socio del despacho 3CT y también catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, particularmente de la Cátedra de Derecho Internacional. Y aprovechando estos conocimientos, doctor, me gustaría que abordáramos este tema del precedente. En materia de derecho internacional convergen bastantes autoridades, convergen distintos reglamentos, normas y demás. A lo que quiero abordar es no únicamente el derecho nacional es quien toma parte en esta situación de la migración, existe una variedad de legislaciones o de regulaciones de las que nos podemos tomar y en ello me gustaría ver si nos pudieras explicar cuál es el paso de un migrante para poder ingresar a México, es decir, cuál es el step by step, el paso a paso que se tendría que seguir de manera más somera, más sencilla posible la explicación para no enfrentarte a un tema de estar indocumentado, ilegal o demás. Claro. Mira, sobre los 3 puntos. El primer punto es lo del precedente, es el trauma que todos los países tuvieron, que es la caída del Imperio Romano. ¿Sí? La caída del Imperio Romano es un argumento pro inmigración como contra inmigración. Pro inmigración es que tu cultura española, la mía francesa o inglesa, lo que sea, no existiría sin la inmigración. Porque los pueblos que vinieron de Germania pasando por Europa del Este, ¿no? Invadieron Roma y fueron inmigrantes económicos. Así es. En sus tierras no había mucho que comer y vinieron al sur. De ahí se hizo los nuevos países, como Francia, España, Portugal, todos los países, ¿no? Y total, hoy estamos, gracias a la inmigración. Así es. Pero al mismo tiempo es un arma a doble filo, visto que los anti-inmigrantes dicen, pues, es lo que no queremos. ¿Qué pasa? No queremos que nuestro país, nuestra cultura desaparece bajo el peso de la inmigración, ¿sí? Eso es un problema aquí en México que no existe tal cual, porque afortunadamente, entre comillas, la gente que vienen hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, al menos cristiano como genérico, ¿no? Católicos, protestantes, lo que sea, ¿no? Y tiene más o menos la misma cultura. Entonces, ese choque es un poquito menos que en Europa con musulmanes y cristianos, ¿no? La segunda es el presidente. ¿Te recuerdas la película que fue con Tom Hanks, si me acuerdo bien, ¿no? Del pasajero que fue retenido al aeropuerto. Sí. Bueno, correcto. Yo fui uno de los miles de abogados, en esa época fue pasante, la verdad, fue mi jefe que fue el abogado. Creo que esa persona, es una historia real, ¿no? Acabó con todos los abogados de Francia, hasta la fecha no se resolvió el problema, el miedo del presidente. Sería tan sencillo de admitirlo ya, ¿no? Pero si uno lo hace, los demás siguen. Así es. Y entonces, cuando tú tienes una política favorable a la migración económica, hay mucho riesgo que todos los demás sigan. Y por eso los países tienen miedo al presidente. Y el tercer punto es justamente, no es siempre que el Estado es de mala fe, que no quiere a extranjeros. Pero vamos a pensar, Guatemala tiene una población de, no sé, 3 millones, algo así. Vamos a decir 3 millones, no lo sé. Y vamos a pensar que 2.8 millones están aquí. Claro. Tienes un Estado en el Estado. Y ya tenemos un caso real, es Nauru con Australia. Nauru es una mini isla que en 10 años ya no va a existir, literalmente, bajo agua, se acabó. Tiene una población, si me acuerdo bien, creo de muy poca, 30 o 40 mil personas. Bueno, dicen, vamos a Australia, que es más o menos enfrente, ¿no? A Australia, ¿qué le importa 40 mil personas? Nada. Pero la respuesta fue, nunca va a pasar.
¿Por qué? Porque literalmente tendré un Estado en el Estado, con todos los problemas de soberanía, cosas así, ¿no? Sí, claro. Muchos problemas que no quiero, punto. Entonces, de nuevo, presidente. Y cuatro, entonces para contestar bien tu pregunta, por eso los países tienen ese control migratorio y que hace que normalmente no puedes entrar libremente a un país, necesitas cumplir con algo. Unos más, otros menos, ¿no? Pero tienes que cumplir. Entonces yo entiendo que de manera general México es bastante, es un país que no te pide demasiados requisitos, de manera general, ¿no? Es la famosa visa turística que te dan con el pasaporte, ¿no? Así es. Salvo con unos países, si me recuerdo bien, creo que con Perú piden un poquito más, ¿no? Piden una visa tramitada allá, ¿sí? Según las nacionalidades. Pero no existe por la gente un derecho libre tránsito. Eso es, creo, es muy importante. No es porque vives en Monterrey que tienes un derecho a tener una visa por Estados Unidos para ir a McAllen. No, no lo tienes. Si los americanos no quieren mexicanos en McAllen, es su derecho. Es bien o mal, no lo sé, pero es su derecho. Tienes que cumplir con un papeleo. Según el otro país que vienes, necesitas una visa, etcétera, y todas las formalidades. Bien. En el caso de los refugiados e inmigrantes, tenemos que bien distinguir las cosas. ¿Sí? Si son refugiados que huyen de la violencia, de la persecución, cosas así, hay un trámite que es a nivel internacional, llegas a una frontera, te declaras refugiado y das unos argumentos a primera vista. Y el Estado sí tiene que otorgarte un asilo provisional. Así es. Te meten, bueno, no sé cuál es la palabra porque ellos mismos no la saben, una forma de, no puede ser una detención administrativa porque no existe nada de mal. Exacto. Pero tampoco nos te dejan ir libremente, entonces una forma de retención administrativa. Pero te mantienen, ¿no? Una forma de retención administrativa. Bajo observación. Y durante ese tiempo va, y según los países, comisiones o paneles que deciden tu caso, si realmente entras en los criterios o no. Si entras, tienes asilo político, si no entras, te deportan. ¿Sí? Y finalmente los migrantes que simplemente quieren otro país, como es el caso aquí, para tener menos oportunidades, en derecho la respuesta es muy sencilla, no existe. No existe ese derecho. No lo tienes, el Estado no tiene ni una sola razón para dejarte entrar en derecho. ¿Sí? Unos estados dicen, sí, yo quiero una forma de migración, pero con criterios, típicamente como los Estados Unidos, si es altamente calificado, cosas así, ¿no? Porque buscan peritos extraños, especialmente Canadá, que tiene una población muy chiquita por el terreno, ¿no? Por todo el territorio. ¿Sí? Ellos buscan mucho ese tipo de inmigración. Pero uno ve también se requiere una inmigración con gente con menos dinero, que es, por ejemplo, típicamente Saudi Arabia o cosas así, para hacer lo típico, el trabajo sucio, ¿no? Bien. Sí, claro. Y mal pagado, obviamente. Bueno. Entonces, cada país regula qué necesita o no. México necesita extranjeros o no, pues una respuesta que el gobierno tiene que dar. Si no necesita a nadie, pues tiene que cerrar los criterios de manera bastante vehemente, ¿no? O viceversa, si quieren inmigración, pues poner los criterios claros. Así es que aquí nos enfrentamos o nos hemos estado enfrentando a un conflicto de razones en las que se escuchan dos argumentos que son plenamente románticos, y por romántico me refiero a que no están basados en datos. Es una cuestión de la ciudadanía, a veces tendemos a dar opiniones basadas únicamente en nuestros sentimientos o en lo que nosotros tenemos una creencia de la realidad, no basada naturalmente en datos. Y estamos enfrente de dos argumentos. Uno, es decir, particularmente ¿no? De la libertad del tránsito, de pasar de un lugar a otro, porque estás huyendo de la violencia, huyendo de falta de posibilidades económicas, lo que se vendría a convertir ya después de un procedimiento legal que es el que nos acabas de explicar en un refugiado, si fuera posible, o bien el argumento en contrario, que es el afirmar que, bueno, ya suficientes necesidades tienen los mexicanos como para estar dando oportunidades a los demás, que hay una alta tasa de desempleo, un bajo ingreso económico. Estos dos temas chocan y no únicamente han chocado en México, sino que es la misma situación que se ha presentado en la mayor parte del mundo o la mayor parte de los países que tienen un problema de crisis migratoria, ¿no? Que están recibiendo demasiada gente sin documentos o no por la vía idónea. Sí, el problema es la globalización. Hicimos la globalización solamente en mercados. ¿Sí? Puedes comprar tu iPhone ahorita a todos lados del mundo, mismo paquete, mismo precio, ¿no? La globalización como la conocemos. Pero las fronteras se quedaron para identificar los estados.
Tenemos unos 210 estados en el mundo, ¿no? Y se define por población, territorio y gobierno. Y entonces el territorio está marcado con fronteras y la población adentro está identificada. En ese aspecto podemos ver el territorio o el estado como una casa. Por ejemplo, cuando había el año pasado el terremoto en el DF, vamos a pensar que tienes muchos familiares que viven ahí y tú tienes una casa aquí de 2 pisos. Y ellos perdieron todo. Tu primera tía te llama, dice, oye, perdí mi casa, puedo estar contigo. Dice, con mucho gusto. Claro. Después va la segunda, la tercera. Pero ya tienes los cuartos, tienes todo lleno, lleno, lleno. Ya no hay espacio. Y viene un primo. Forzosamente, aunque no te gusta, tienes que decirle, lo siento, pero es lleno. Así es. Bueno, el país de mi mamá, por ejemplo, Luxemburgo, es así. Tenemos una población local de 400.000 personas, pero tenemos 1 millón de personas que cruzan la frontera todos los días. Si le meteríamos como ciudadanos, no tendríamos ni el espacio ni los recursos, será el fin del país. ¿Sí? Viceversa, México tiene mucho territorio, podría acoger a mucha gente, pero tiene un problema económico y todos los pueblos que conocemos, pueblo no puede absorber, es esa, ¿no? Entonces, los estados normalmente son cerrados y se cuida mucho quién entra o no. ¿Sí? Y creo que, como tú lo dices, no es para ser romántico, todos queremos ayudar a la gente pobre, eso nadie lo duda. Pero es cierto, primero creo que hay seguramente pobres aquí, eso es un hecho, ¿no? Pero dos, insisto, el problema de México no es que la gente quiera emigrar a México, todos quieren emigrar a Estados Unidos, pero México está en el camino. Y si los americanos no le dejan pasar, y si no regresan a su país, no van a quedarse aquí. Entonces, la economía, lo social, todo eso puede absorber tanta gente, y lo dudo fuertemente. La verdad, no creo que sea una muy buena idea. ¿Sí? Así es. Y finalmente, como tú dices, sí, la gente tiene ideas románticas, ¿no? Pero tú y yo, por ejemplo, aquí en el tribunal, vemos las consecuencias que se plasman en derecho. Y el derecho no es sentido común, es todo lo contrario, ¿no? No es siempre muy romántico, ¿no? Pero es lo que nos permite tener las menos peores soluciones por muchos problemas. Nadie va a decir que el derecho te resuelve todo, sino es lo menos peor posible. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una convención internacional, que es la Convención de Ginebra de 1951, que dice, sí entendemos que unas veces hay gente que tiene que huir por su raza, por su religión, cosas así, y vamos a ayudarle. Pero es un mínimo. Si ahorita todos quieren solamente venir porque a nosotros va mejor que a los demás, pues no. Así es. Entonces, no es que los países no quieran ayudar, hay criterios, pero la gran mayoría no quieren o no pueden absorber tanta gente. Claro, y normalmente estos criterios van a estar basados en las buenas intenciones, en las buenas intenciones internacionales de colaboración, de poder recibir, en dado caso, a personas que se encuentren en una situación particular. Normalmente los refugiados o la categoría de refugiados la adquieren personas que están escapando tal vez de alguna guerra civil, de algún evento de violencia de este tipo, pero por el momento no se ha visto otro tipo, ¿no? Es una situación muy controlada. Lo decíamos, las fronteras están definidas por por reglamentos, por estatutos, por leyes, y al mismo tiempo es ese el motivo por el cual el ejemplo perfecto de la casa, ¿no? Decíamos, en este caso recibes a una tía, quizá te pueda ayudar a compartir la renta, quizá te pueda ayudar a hacer la limpieza del hogar, a vivir de manera más armoniosa. Pero o simplemente, si no te cuesta, con mucho gusto, ahí está, ¿no? Exactamente. Pero si son muchas. Así es. Pero quiero también subrayar otra cuestión que nadie comenta. Al menos Guatemala, pero también Honduras, porque es una cadena. Ellos también tienen una obligación de vigilar sus fronteras y no dejar salir a todas las personas. Porque 3.000 personas que salen del país no se queda desapercibida. Digo, lo ves, es una caravana. ¿Por qué le dejan también salir? Entonces, el problema es, uno, que ese país no tiene la vigilancia en su frontera y viceversa, aquí tampoco no hay la vigilancia que necesitamos para que no entran, y después Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente, Guatemala, Honduras, otros países dicen, a mí me conviene que se vayan. Que fue el gran problema de Ecuador, por ejemplo, después de la crisis con España. Hasta que España tomó cartas en el asunto, dijo, mira, uno, ya no deja salir a la gente.
Y dos, en contraparte, yo te apoyo económicamente para que tu país va mejor. Y yo creo que en lugar de pensar tanto si dejamos entrar a la gente o no, ¿qué hacemos? El problema es en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, por la situación económica y de seguridad, porque no les apoyamos, que es lo que se requiere, pero viceversa también diciendo, oye, en contraparte, tú controla también tu población y no dejas salir todo el mundo. ¿Sí? El último número que vi fue que en Ecuador, 30% de la población de Ecuador vive en España, 30%. Y hoy ya es muy complicado que entren cosas así. Sí. No sé si el apoyo español ahorita ayudó mucho a Ecuador o no, pero es una manera de tratar el problema. Claro. ¿Sí? Y Estados Unidos, que están preocupados por esa inmigración salvaje, ¿por qué no buscan, en lugar de amenazar a Honduras, decir, te doy más, pero más eficiente, pero viceversa también, tú hagas tu trabajo, ten control sobre tu población y no dejas salir a todos? Así es, así es. Y bueno, estamos con este interesante tema de la migración y observando todas sus aristas, observando todos sus puntos y conceptos, asimismo las necesidades que se presentan en cuestión de migración. Para ello nos acompaña el doctor James Graham. Los invito a que no se separen de sus televisores, vamos a un breve corte y estamos de regreso en Diálogos Judiciales por Canal 28, Televisión Inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la Televisión Inteligente, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Para quienes se suman a nuestra transmisión, les recordamos que estamos hablando del tema de migración. El día de hoy nos acompaña el doctor James Graham, es catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también socio del despacho 3CT. Estábamos hablando de temas interesantes y abordábamos este concepto de poder definir en manera de cultura de la legalidad el por qué los estados tienen fronteras, por qué están definidos en su ampliación territorial, por qué no es un derecho de libre tránsito pasar de un país a otro aunque nos encontremos en el mismo continente, ¿no? Y es en virtud de que hay una manera de controlar la población. Por supuesto, el gobierno es un leviatán al que se le entrega el poder de administrar los recursos públicos, de generar empleos, bueno, dependiendo del tipo de gobierno que se tenga, principalmente esa es su función, ¿no? Poder regular lo que es estos conceptos básicos de la vida del ser humano, el trabajo, el empleo, la vivienda y demás. Y para ello se concentran, si tú me corriges, bajo el velo de la ignorancia puedo pensar que estos temas, la importancia de poder controlar la población es poder administrar estos recursos de manera inteligente, saber cuánta población tengo, cuántos de ellos no tienen, por ejemplo, un empleo bien remunerado o al menos formal en el que tengan seguridad social, en el que tengan acceso al fondo para la vivienda, todos estos temas que podrían ser trastocados tras la migración. Esto yo creo queda claro tanto para mí como para los televidentes y se me despierta una duda. Actualmente hay un reporte de parte del Sindicato de Patrones que dice que hay muchas vacantes disponibles en México de empleo, empleos que no están siendo ocupados. Bueno, uno puede ir a un restaurante y notar que la cocina tiene la mitad del personal, hay un tercio de los meseros que se necesitan para atender las mesas. Bueno, es una necesidad que es tangible, al menos a la vista. En relación a esto, ¿la migración podría llegar a apoyar en ese sentido? Es decir, ¿hay empleos o no hay empleos en México? Ok. El primer punto que quiero resaltar es lo que dijiste al inicio. El Estado moderno, como lo conocemos, fue creado en 1675, Paz de Westfalia, etc. En esa época la población fue un accesorio de la tierra. Eso explica el vínculo entre población y tierra. Es decir, primero se definió la tierra y los que quedaron dentro... Fue la época feudal, fueron los esclavos que pertenecían al rey, al príncipe, al duque, lo que sea, ¿no? Y cuando vendiste una tierra, la vendiste con tus esclavos. Fue un accesorio literal de la tierra, ¿no? Bueno, y segundo, con el Estado postmoderno en ese aspecto, que es el Estado social, pues cuando vives en el Estado, aunque no trabajas, el Estado te da algo, te da seguridad, te da subvenciones mínimas, cosas así, ¿no? Cuesta. Entonces, ¿estás de acuerdo o no tienes opción por tu constitución que a tu población local tienes que dar eso? Pero entonces, oye, no lo doy a los demás. ¿Sí? Y tres, obviamente las razones seguridarias.
cómo asegurar la seguridad. Obviamente, si tienes 100.000 personas en tu país que no tienen trabajo, que no tienen absolutamente nada, aunque sea la gente de la mejor disposición, para un momento dado, si no tienen nada, para plan B es delincuencia. Entonces, eso también quieres evitar, ¿sí? Entonces, eso hace que el Estado controla sus fronteras y no quiere dejar entrar quien sea o como sea. Claro. ¿De acuerdo? Y ya me olvidé qué fue lo último que me comentaste. Sí, el tema platicábamos de si de los existía- empleos. Así es. Mira, ahí no quiero, bueno, no quiero que nada se enoje conmigo, pero bueno, yo también tengo clientes que tienen restaurantes. La primera cosa es que, ¿por qué no es seguramente a los restaurantes? Porque los patrones tampoco no quieren pagar sueldos y quieren ahorrarse los sueldos. Digo, eso Sí. tenemos que decirlo de manera muy Así clara. es. Muchas empresas dicen, ¿por qué pagaría a 100 personas y 50 más el mismo trabajo? Es un razonamiento económico básico de Sí, cualquier claro, empresa. claro. Entonces, ahora a nivel del país, no lo sé, no conozco los números y no quiero opinar sobre eso, ¿no? Pero los restaurantes no creo que sea el mejor ejemplo para citar. Pero de manera general creo que hay demasiados empleos libres tal cual. No lo creo. Estamos en una situación financiera complicada, tanto al Estado como a nivel federal, ¿no? Se ve todos los días, la gasolina no ha subido de $1, los precios suben. Y la inflación real no es la que dice el gobierno, sino lo que pagamos, que es entre 10 y 20%. Si la gasolina sube de $1 sobre 20 pesos, te hace casi un 5%, y si el boleto de estacionamiento sube 2 pesos sobre 20, son 10%. Digo, la inflación es grande, ¿no? Entonces la situación es complicada, pero si la Asociación de los Patrones consideran que no es suficientemente mano de obra, adelante, no tengo datos para decir que tiene razón o no. Pero al mismo tiempo, entonces no entiendo por qué tenemos una tasa de desempleo, que es también una contradicción. Sí, es Entonces, irracional que existan sí. estos dos datos, que hay muchas vacantes disponibles y al mismo tiempo la tasa de desempleo es alta. Y podremos caer en lo que denunciamos. ¿Qué denunciamos con respecto al gobierno americano? Que es una hipocresía que ataca a los mexicanos cuando los mexicanos hacen el trabajo sucio allá que ningún blanco quiere hacer. Sí. Bien. Y el blanco desempleado allá, ¿qué dice? Que los mexicanos le roban su trabajo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ese blanco pobre no quiere hacer ciertos trabajos porque considera que no es digno de él. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a decir que hay trabajos que no son dignos de un mexicano y que solamente los guatemaltecas lo hagan. Pues Sería muy incongruente. Sería reproducir el mismo esquema. Exacto. Y ahorita hubiera otra víctima, ¿sí? La verdad yo creo que no se vale. Es como los países árabes que tienen los filipinos y otras nacionalidades ahí, literalmente como esclavos, ¿no? Y aprovechan eso. No, yo creo que si realmente hay gente desempleada aquí y no todos los empleos son ocupados, hay algo que no funciona y al gobierno o a las asociaciones de patronado, ¿no? A ver cuál medidas tomar. Pero no es la solución, ahorita vamos a tomar a los migrantes. Exacto. Si realmente hay una tasa llena de empleo, todos trabajan y aún así falta mano de obra, entonces sí, es buena idea tener inmigración, como la Suiza lo hizo hace unos años. Como podría ser el ejemplo exactamente de muchas otras naciones. Nos comentas de Luxemburgo, que tiene una población relativamente pequeña, sin embargo, por su frontera reciben personas que Porque necesitan no tenemos suficientemente gente para trabajar. Exacto. Pero no tenemos suficientes recursos para tener una población de 1.algo millones de personas. Así es, y abordamos ese tema de la distribución inteligente de los recursos. Necesitamos saber principalmente, me imagino que el caso de las personas que cruzan por la frontera es porque tienen algún visado de trabajo o simplemente están en regla y se sabe cuál es el movimiento poblacional que existe. Cuando este movimiento poblacional se vuelve oscuro o gris, es decir, cuando ya no sabe realmente cuántas personas están habitando o a qué se están dedicando, es cuando se puede generar ese tema de crisis económica, financiera, de empleos. Puedes evitarlo con soluciones creativas. Para Luxemburgo no es un buen ejemplo porque la Unión Europea es libre tránsito, ¿no? Y Suiza es un muy buen ejemplo. Suiza ha mantudo dijo, mira, tenemos muchos proyectos de construcción, cosas así, y no tenemos la mano de obra. Y hay gente pobre afuera que quieren trabajar. Bueno, les invitamos por un periodo definido. Vienes por un año. Haga tu dinero, haga divisas, ¿no? Y llévatelo a tu país y ahí haz algo. Bien.
pero es un año, ni 2, ni 3, ni 10. Al fin del 31 de diciembre te pagamos el boleto, pero te vas. Entonces, eso es algo de fair play, dando oportunidad a la gente que no la tienen y viceversa, no tener ese problema adentro, porque el territorio suizo es muy chiquito, la población es muy chiquita y no puede absorber a mucha gente. La experiencia suiza tampoco no fue perfecta porque hay siempre problemas como el recuperamiento familiar y había también sus problemas. Pero la idea me gusta para hacerlo un poquito después, ¿no? Y los países árabes, oficialmente al menos, lo manejan también así. En realidad es un poquito más feo, ¿no? Pero en teoría lo manejan así. Te invitan por 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea, ¿sí? Y te pagan, al menos en teoría, lo que se debe pagar. Y como tú vienes de un país pobre, para ti es mucho dinero. Así es. Y después regresas. Sí, el cambio de divisas y demás, etcétera, eso ya genera ¿sí? un ingreso Que son importante. soluciones creativas en lugar de decir simplemente no admito a nadie o admito a todos. Así es. ¿Sí? Y a lo mejor aquí en México es solamente por un tipo de sector industrial o por un tipo de negocios que a lo mejor sí falta gente, pues entonces no por qué invitar a unos, pero con límites y cosas así. Y eso implica, como tú lo dices mismo, obviamente tener control para saber quién está dónde, para que no escapan, que no se esconden. Y después tienes toda una población indocumentada, ilegal y escondida, como en Estados Unidos, que son casi todos los latinos, o muchos de los latinos al menos, ¿no? Y que tienen la vida muy complicada porque los niños no pueden ir a la escuela, cosas así, ¿no? Así es, correcto. Y ahora, en tema de derecho internacional, James, aprovechando que nos acompañas, sabemos que existen distintos convenios, existen también distintas actas que se han nombrado de talla internacional ante la Organización de las Naciones Unidas o inclusive en esfuerzos regionales para poder crear condiciones. ¿De qué manera estos convenios, de qué manera estas actas que se han firmado pueden aportar a generar una solución? Es decir, ¿se puede basar México actualmente con este tema de tanto la gente que sale de México como los que regresan a México, ¿no? Mismos mexicanos que regresan y ya no sabemos cómo es que van a encontrar un empleo o algo después de mucho tiempo de haber estado en otra parte del mundo y que, bueno, finalmente regresan por alguna condición legal en la que se hayan emproblemado, o bien gente que viene de otros países de manera masiva? ¿De qué manera nos podemos apoyar con estos convenios internacionales? Pues, ¿Sí son una base real o es mejor legislar desde aquí? No, son los dos. Es que en materia de inmigración, tal cual, no existe ningún tratado, convenio, nada. Okay. Lo único que existe es en materia de refugiados, que es la Convención de Ginebra de 1951, que tiene ciertas reglas, pero muchos países, y México también, hicieron reservas diciendo los criterios son de interpretación nacional. Entonces, cada país interpreta como quiere. Claro. Entonces, doy un ejemplo. Por ejemplo, en la Convención de Ginebra se prevé que tú puedes obtener asilo si te persiguen, por ejemplo, por tu religión. ¿Sí? Vamos a pensar que hay un guatemalteco que es musulmán, para decir algo. Claro. Y tienen todas las pruebas que lo persiguen por ser musulmán. Cruza México, se presenta en Estados Unidos. Es echado inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia que se llama JS, que es inglesa, que no es americana, que dice, a ver, si realmente fuiste perseguido, y si tuviste tanto miedo para tu vida, ¿por qué no pediste asilo en México? ¿Por qué acá? Porque cruzaste todo un país para venir después. Nada. Tú no eres refugiado, tú eres migrante. Porque está buscando una superación económica, esa es la distinción Si tú que realmente habría. tienes miedo, no pienses y pides asilo el primero que te topa. Que tiene una cierta coherencia, una cierta lógica, ¿no? Sí, claro. Que no necesariamente siempre tiene que ser su gusto, ¿no? Pero lo que quiere decir es que lo que la Convención prevé como protección va al Estado Nacional, puede minarlo, ¿no? Y dar otra interpretación tan restrictiva que finalmente ya no funciona. ¿Sí? Segundo, las Naciones Unidas hay un alto comisario para los refugiados, ¿no? Y que también más y más se meten en los problemas de inmigración, visto que los dos se topan, ¿no? Pero la única manera que funciona es la cooperación. Pero si vemos que en la Unión Europea, donde Francia y Alemania son los pilares de esa unión, no se ponen de acuerdo qué hacer con los migrantes, además de países como aquí en América Latina, que no tienen así un marco regulatorio firme alrededor, es casi imposible. Y además, para hacer las cosas peores, sabemos que Estados Unidos y América Latina
tienen políticas diferentes, tienen agendas diferentes, tienen intereses diferentes. Sí, claro. Entonces está muy complicado, si nadie quiere cooperar y todos echan la culpa a todos, no avanzamos. La única salida es que se coopera, que Estados Unidos y Canadá, que son más ricos, ayudan a México y después a América Central en lo que es eficiente, etc. Y si esos países se vuelven más ricos, pues obviamente menos gente quiere emigrar. Porque la verdad, no creo ni una persona en México ni en Honduras tiene ganas de caminar 3 días en el desierto y ver si se muere. Si lo hacen es que es por desesperación. Y lo riesgoso, ¿no? Exactamente. Y si en su país todo sería como tendría que ser, pues disminuiría significativamente. Pero a los americanos obviamente no les gusta tanto la idea de tener vecinos fuertes, ¿no? Entonces hay una cierta hipocresía porque quieren vecinos débiles, pero al mismo tiempo se quejan de las consecuencias de esa debilidad. Es correcto. Entonces ahí también los americanos tienen que, y los canadienses también, porque tienen también inmigración, ¿no? Para hacerse las preguntas, ¿qué es lo realmente que quieren? Exacto. Y nos vamos con esta reflexión de colaboración internacional que nos propone el doctor James Graham. Estamos de vuelta pronto en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Por favor, no se despeguen de sus televisores. Estamos hablando del tema de migración y estamos de vuelta muy pronto. Por favor, no se despeguen. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. El día de hoy estamos tratando el tema de migración y abordamos la última parte de nuestro programa. Hemos estado abordando distintos conceptos con la presencia del doctor James Graham. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tocamos temas importantes, temas como el precedente en materia internacional en cuanto a la migración, la actualidad de México para recibir migrantes y para despedir migrantes al mismo tiempo. Esto es un concepto que se va manejando, es algo novedoso, no es nuevo, es novedoso. Me refiero a que no es nuevo porque, bueno, hemos estado recibiendo migrantes como cualquier país. Sin embargo, ahora la tendencia globalizada es a que quizá una probabilidad es que se vuelva algo masivo, ¿no? Con la misma intención de llegar a los Estados Unidos. Vimos estas distinciones, vimos la distinción entre un refugiado y un migrante. Pero me gustaría que abordáramos el tema a manera de conclusión de las posibles soluciones de la cooperación internacional, de qué es lo que deberíamos de estar haciendo o lo que podríamos hacer en el caso de que se nos presentara algún tema de migración masiva. Yo creo firmemente que la solución es la Unión Europea. Nosotros tuvimos la gran ola de inmigración después de la Segunda Guerra Mundial, fue España y Portugal, que fueron países muy pobres en esa época. Bueno, se lo entregó a la Unión Europea, ya va mucho mejor, ya no tenemos el problema masivo, si te quieres, chiquito, de españoles o portugueses que inmigran. Entonces, en América Latina va a ser lo mismo. Si quieres resolver el problema, uno, de la migración de pobreza, pues si los países ya no son pobres, ya no van a emigrar, el problema resuelto. ¿Sí? 2, pobreza va con seguridad e inseguridad, lo mismo, la gente más rica, menos inseguridad, etc. Tan que los dos grandes actores capitalistas del continente, que es América, Estados Unidos y Canadá, no quieren algo así, ya empieza mal. Y segundo, América Latina también, aunque todos son hermanos bolivarianos, no siempre se quieren, ¿no? Y tienen también muchos juegos ahí complicados entre uno y el otro y no ayuda tampoco. Es la única manera, los países que son ricos o que les va bien y que no hay guerra, nadie huye de esos países. Es correcto, sí. Entonces tenemos que inyectar. Si nadie quiere inyectar, pues tampoco no tenemos el derecho de quedarnos lo que pasa. Así es. Que México solo pueda salvar a América Central, obviamente no tiene la capacidad económica y financiera por eso, ¿no? Y Estados Unidos, junto con el Banco Mundial, el FMI, todas esas instancias, sería un plan Marshall. Ándale, como en Europa, un plan Marshall, inyectar y nivelar. 2, la Unión Europea hizo todo desde cero, nunca había algo así antes, ¿no? Pero ahorita ya tenemos el modelo.
Hay cosas que salieron mal, obviamente, pero ya podremos aprender, Así ya tenemos es. una experiencia hecha. Claro, y en materia internacional se utiliza bastante esto, ¿no? Sí. Los modelos, ya una Ándale. vez que un Y país o perfeccionar después, exacto, ¿no? tienes oportunidad de acoplarlo y de perfeccionar. A lo mejor tropicalizar un poquito según las Así cosas, es. ¿no? Mientras tanto que esto no pasa, ¿qué se queda? Eso es una decisión política y económica. La primera es cuánta gente más van a venir, esa gente podremos absorberla o no. Cuando digo absorber es real. Y diréis a Montedado que la gente no siempre, que viven en sueños, no son las realidades. Es también bonito decir, oye, les ayudamos que se queden en México, muy bien. Pero ¿dónde está la infraestructura? Así Si es. tienes 3.000, 30.000, 300.000 personas que llegan sin nada, literalmente sin nada, ¿dónde están las casas donde pueden vivir? ¿Dónde están los trabajos que les esperan? ¿Dónde están las instancias gubernamentales, federales, locales, municipales para apoyar, etcétera? ¿Dónde está? Así es. Si no está, esa raza está literalmente en la calle. Y si es en la calle y no hay nadie que les ayuda, van a otro lado, obviamente van a caer a la delincuencia. Claro. O viceversa, va a ser víctima de la delincuencia, de reclutamiento, de cosas así que ya pasa. Exacto. Recordamos San Fernando y cosas así, bueno. Sí, sí, sí. Ya todo se vio. Entonces creo que el cubano que literalmente tiene que controlar sus fronteras y obligar a los países vecinos a hacer lo mismo, a la salida y a la entrada. Y los que tienen papeles, obviamente que entran, Claro. y los que no tienen papeles va a ver según los criterios definidos, a lo mejor según la mano de obra que buscamos, o según los títulos que tienen, ahí ya son cuestiones políticas, Así ¿sí? es. Para ver si podremos dejarlos entrar, y más importante, si aquí realmente tienen una oportunidad de rehacer su vida. Así es. Si no, vamos a hacer nada más que plasmar Guatemala, pero ahorita aquí. Exacto. Y eso no ayuda a nadie y hace aún más problemas. Y lo peor, esas mismas personas van a morirse pobres. Claro, no, No fue la inclusive idea. el hecho de captarlos o de absorberlos, que es el término que se ha estado manejando, y no poderles proveer de estas facilidades como podría ser la vivienda, un empleo digno, un salario que sea remunerador, incurriría también en violaciones de derechos humanos. Y podremos hacer una pregunta muy sencilla. No sé si tú sabes, pero yo no sé qué pasó con cuando fueron cientos de africanos que llegaron a Tijuana. Así es. Sí, ya. ¿Qué pasó hasta la fecha? ¿Ya son integrados, ya tienen trabajo, ya hablan español, todo? ¿O están ahí solo en la calle? La verdad no lo sé. Será interesante de verificar eso. Exacto. Que fue una experiencia de gente que vinieron sin el idioma, sin la religión, o una religión diferente, ¿no? Realmente extraños, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con ellos? Sí, claro, que es un ejemplo muchísimo más impactante porque evidentemente vienen de un lugar más lejano, su cultura es muy distinta, el idioma principalmente no es el mismo, saber qué criterios o de qué manera se trabajó con ese grupo de migrantes, ese grupo importante de migrantes, porque era un gran número, y ver en qué condiciones se encuentran ellos ahora para ver si lo mismo podría hacerse con los demás o si estamos de plano frente a algo que es una imposibilidad, ¿no? Algo que ya no podemos replicar. Así. Y finalmente, aunque la gente de América Central son latinos, habla español, todo eso no puede impedir que a un momento dado va a salir el racismo, porque es una reacción natural del ser humano, y aunque sea tu vecino y habla, simplemente vas a decir, no hablas como yo, con eso ya tienes, y vienen todas esas malas palabras que no podemos decir a la Claro, tele, hombre, y así. desafortunadamente pasa entre mexicanos, se hacen distinciones irracionales entre este sentido. Pues el racismo es así, ¿no? Y existe, es real, es un tema también interesante, es un tema que no se toca seguido en México, del mismo racismo que hay entre mexicanos. Desafortunadamente me pasó una o dos cosas, no a mí, pero a amigos sí que suena muy racista, pero es cierto, entre blanco y no blanco, sí, hay gente que... Sí, hay tema, ¿no? Sí, Sí, eso es una vez en un restaurante echó a una persona afuera por no ser suficientemente blanca. Aquí, Aquí en Monterrey. México, Aquí en Monterrey. en San Pedro García. Es que ese es el tema. Que Son cuestiones no que... pensé que eso existiría aquí, pero... Exacto. Sí, Es el tema. pero es la minoría, creo. La misma retórica nos está llevando al punto de decir, hombre, somos latinos, somos hermanos, somos iguales, nos tratamos con cariño, con afecto. Desafortunadamente Pero en la usted práctica... no habla como argentino. Sí, exacto. Y desafortunadamente en la práctica de la realidad nos distanciamos de ello. Es lo que yo le llamo el argumento romántico.
En el argumento romántico es muy fácil nosotros poder evaluar o emitir opiniones que están basadas en las buenas intenciones. Y las buenas intenciones difícilmente no van a tener cabida en un foro, en una discusión, en una carne asada, en una cena en la familia, ¿no? Pero cuando nos empezamos a alimentar de datos, como lo hicimos en el programa del día de hoy, ya empezamos a evaluar las cosas de manera distinta. Esto de la cooperación internacional me parece un punto clave, lo comentábamos. Un país que es rico, un país que tiene las posibilidades económicas, laborales y de estilo de vida idóneas, no va a exportar ciudadanos, por el contrario, la gente genera arraigo y bueno, te quedas, ¿no? Estás contento, estás a gusto. Si no estás dispuesto a recibir inmigrantes por considerarlos, digamos, que pudieran afectar el debido trabajo, pues entonces generar las condiciones de cooperación para que esos países puedan levantar en sus condiciones, ¿no? Podemos hacer un ejemplo, está bien raro, pero tú lo entiendes como abogado, ¿no? Es como los divorcios. Como muchas veces dicen a los hombres, digo, ¿por qué tengo que pagar a mi ex? Porque la libertad tiene un precio. Y me es lo mismo, muchas veces, yo americano, ¿por qué voy a pagar por mexicanos o guatemaltecos que la verdad no me importa? Porque no los quieres aquí, ¿no? No los quiero aquí. Entonces tiene un precio. Claro. ¿Sí? No pagas para pagar, pagas porque algo es bien. ¿Por qué Europa da tanto dinero a África o a Asia, etcétera, si tenemos tantos problemas, etcétera? Porque si no, toda esa gente naturalmente van a venir por acá. Claro. Y tú no lo quieres. Bueno. Sí. Y a través de la historia ha sucedido, nos lo explicaste con claridad, ¿no? La forma en la que la Unión Europea, observamos muy buen ejemplo, Grecia. ¿Por qué inyectamos tanto dinero en Grecia, etcétera? Pero hasta la fecha, nadie huyó de Grecia. Los griegos se quedaron. Porque gracias porque la Unión Europea todos inyectaron dinero para que más o menos la situación se estabiliza, ¿no? Y no había un gran éxodo griego. Si eso hubiera pasado hace 50 años, 90% de la población de Grecia hubiera huido y hubiera intentado entrar, o en esa época la Comunidad Europea o otros países, ¿no? Claro. Y no pasó. ¿Por qué? Porque la Unión Europea pagó. Entonces el francés o el alemán promedio va a quedarse porque metimos tanto dinero. Pues sí, pero al final de cuentas te sale más barato que si ellos todos hubieran venido en tu país con todos los problemas que eso implica. Claro. Y esa forma de solidaridad, al final de cuentas, funciona. Pero en esa vida nada es gratis, todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Es solamente medir si el precio es razonable o no. Yo digo, en materia de inmigración, el precio es razonable y es justo. Y no te olvides, si un día a ti te va mal, también estás bien contento que la gente ayude. Por ejemplo, México al FMI ayudó 1 o 2 veces, y qué bueno, en México, gracias a esos mecanismos, pudo ir adelante. Y si hoy Estados Unidos va a decir a mí, nadie tiene que ayudarme. Pero a ver, China es cada día más fuerte, tú Estados Unidos también empiezas a tener problemas. Y un día sí, a lo mejor también, vas a ser muy contento si la gente ayuda. Y un ejemplo que hemos comentado fuera de cámara fue para California. California se queja de todos los indocumentados mexicanos, pero California ya no tiene ni una gota de agua, literalmente. Así es. Y un día a otro van a ser bien contentos de recordarse de sus vecinos mexicanos y su agua. Entonces, entonces, ¿por qué no cooperar, colaborar? ¿Sí? Así es. Y si California se queja de los indocumentados, para ayuda a Baja California, Tijuana, todas las ciudades se sean mejor. Y viceversa, a lo mejor mañana te ayudan con el agua, ¿no? Así es. Y con este tema nos quedamos con una propuesta bastante interesante. Es una reingeniería de lo que es la política migratoria actual. No se trata de construir muros enormes, ni mucho menos de militarizar las fronteras, sino de buscar una cooperación inteligente de manera de poder prevenir la migración no deseada, por decirlo de alguna manera. Toma el dinero que costaría ese muro, podría salvar no solamente América Central, podría salvar hasta la Tierra de Fuego. Así es. Porque creo uno de los números que vi fue en 7 o 8 billones de dólares, algo así. Con eso salvarías todo el continente. Así es. Entonces, ¿por qué no inyectar el continente en cosas de un muro que la verdad, con los famosos túneles mexicanos, no va a servir a mucho tampoco, ¿no? Bueno, y con este tema despedimos el programa del día de hoy. Quiero agradecerte, James, por estar aquí presente con nosotros. Al contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos. todo. Estamos en Canal 28, la televisión inteligente. Nos despedimos por el día de hoy. Por favor, no se separen de la programación del mismo canal. Nos vemos en la próxima emisión de Diálogos Judiciales. Muchas gracias.